Buenas tardes. El tema que vamos a presentar hoy está relacionado con el Caracazo. Le vamos a pasar aquí el conversatorio, pues aquí a nuestro camarada que va a hablar sobre ese tema. Entonces, profesor, adelante. Gracias, licenciado. Bueno, el tema de hoy es importante, conmemorar una fecha histórica que se celebran 32 años, el 27 de febrero de 1989, donde hubo una irrupción social, ¿verdad?, de diferentes clases sociales, específicamente las sociales bajas, medias, debido a una serie de medidas económicas para el gobierno que era extinto, el presidente Galván Pérez, aquel programa que llamaban el Gran Viraje, en la cual estaba liderizado por el economista Miguel Rodríguez. Lo comentan con mucho cariño y afecto dentro de la jerga venezolana, Miguel Paquetico Rodríguez, en la cual siguieron de unos dictados del Fondo Monetario Internacional, de estos entes multilaterales que te otorgan créditos, pero sabiendo que las exigencias para retribuir ese dinero prácticamente socavan la posibilidad de crecimiento de la población económicamente activa, los estratos bajos, B, C y D. Básicamente, fueron unas medidas que generaron mucha conmoción. Yo estaba pequeño en aquel entonces, me acuerdo, yo estaba muy joven, ya preadolescente, Apenas 15 años. Sí, apenas 15 años, pero sí generó gran controversia, porque dentro de esas políticas hubo un elemento que generó un detonante. Han querido hablar siempre del Caracazo. Cuando nos adelantamos en la historia del saber, tenemos que hablar referencia que comienza en Guarenas, Guatire, e irrumpe en Caracas con gran velocidad, en la cual generó una serie de actividades convulsas de la ciudadanía, desesperada, no sabía qué hacer. Amanece un día siguiente, un mes de febrero, y de repente consigue que el aumento del pasaje era del 100%. Habían eliminado el medio pasaje estudiantil, algo que había sido unas luchas estudiantiles por muchos años, que se hizo mucho en la casa que veis en la sombra, que es la UCB, y en la cual perdieron la vida numerosos jóvenes de aquel entonces. Entonces, con estas medidas un poco draconianas, funestas, generó una convulsión social. Yo recuerdo, con mis escasos 15, 14 años, lo viví, pasamos muchos temores, uno oriundo de la parroquia 23 de enero, como tal, se generó una escalada de violencia que fue, diríamos, desde el punto de vista espontánea, en la cual la gente molesta porque una serie de situaciones de índole económica que se veían su estado de vida totalmente pauperizado, irrumpieron de forma violenta. Hubieron múltiples saqueos, centros comerciales, la famosa avenida Sucre devastada, los centros de comercio citadinos fueron devastados, pero la medida que toma el Estado, a través del famoso general nefasto Ítalo del Valle Aliguero, ¿verdad?, obviamente siguiendo instrucciones del presidente de entonces, Galván Pérez, fue una arremetida policíaca y militar de proporciones totalmente exacerbadas, en la cual se generaron una mortandad, según cifras oficiales, se habla entre 3.000 y 5.000 venezolanos, en la cual aparecieron en un lugar muy nefasto, muy oscuro, muy lúgubre, de triste recordación, llamado La Peste, en la cual hubieron muchos estudios de derechos humanos. Entonces es importante señalar que en esa época hubo una irrupción de unas políticas económicas del pueblo venezolano de aquel entonces, que consideraban que esas medidas eran totalmente asfixiantes, y eso es para cavilar profundamente. Es muy bueno lo que acaba de decir aquí el licenciado, porque yo no tenía 15 años como lo tiene él, tenía alrededor de casi cerca de los 40 años, ¿sí? Ya estaba a punto de cumplir los 40 años, y viví de alguna manera muy tremendo, una situación bastante difícil en mi caso, porque me agarró pues digamos el día en pleno saqueo que hubo. Pero aquí lo más importante no es el hecho de que el pueblo de alguna manera se haya sentido un gran descontento por esto. Es importantísimo eso, pero es que ningún gobierno, de la ideología que sea, debe tomar ese tipo de decisiones sin hacer una consulta general al pueblo, a los ciudadanos. Y no solamente ese tipo de consulta tiene que ser referida a todo lo que se conozca, a los trabajadores,
las asociaciones de trabajadores, los emprendedores, los empresarios, todos tienen derecho de saber cuál es el impacto que le causa precisamente una medida de tal naturaleza. Porque el hecho de que se aumente 100% el pasaje y que además de eso, que la gasolina en este momento se iba a aumentar alrededor del 30% durante los primeros 3 meses y después del 100%, generó, porque los salarios de alguna manera no eran salarios para vivir en la gran mayoría de los venezolanos de una manera bastante restrictiva. Entonces, ese impacto, para no tomando en cuenta, digamos, la conciencia, no tomando en cuenta y no informando al pueblo, fue lo que generó precisamente ese tipo de actitudes. Y que además, no nos olvidemos que en el año 1983 vino lo que se llama el famoso Viernes Negro, es decir, donde la moneda venezolana tenía una estabilidad que venía manejándose por muchos años, alrededor de 15 años, sobre 4.30 por dólar. Y anteriormente, en la época del general Marcos Pérez Jiménez, hasta la época del general Marcos Pérez Jiménez, se manejó a 3.30 por dólar. Se consideró que la moneda venezolana, precisamente por ser una mercancía donde se podía comprar el petróleo, era una moneda sólida, era de las monedas más sólidas que había en el mundo y formaba parte incluso de la cesta de reserva de monedas a nivel internacional. Entonces, justamente todo este tipo de cosas, a pesar de que se podría decir que había una economía verdaderamente importante en el país, no como la que tenemos ahorita por la serie de problemas y por la serie de crisis que estamos pasando, y la serie de sanciones que hemos tenido a lo largo de los últimos 6 años, la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de los trabajadores, la gran mayoría del pueblo, apenas le alcanzaba su dinero para sobrevivir. Entonces, hemos visto que este tipo de situaciones es de una manera recurrente. Entonces, en ese entonces, en la cantidad de tiempo que son. Entonces, hay que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Y que el otro punto era que se estaba pidiendo al Fondo Monetario Internacional un crédito o una deuda de 4.500 millones de dólares, que para aquel entonces era una cantidad bastante fuerte. Y todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional, cuando da esa cantidad de dinero, por lo general 70-80% se van en una serie de situaciones que se utilizan como el pago de la deuda, el servicio de la deuda, y solamente le llega al pueblo para su bienestar apenas un 20, un 15%. Entonces ese es uno de los descontentos y una de las situaciones que causó precisamente el descontento del pueblo venezolano. No sé si usted quiere... No, totalmente aceptable lo que plantea el licenciado, eso es totalmente cierto. Y por eso que estas políticas instaladas por estos centros financieros multilaterales, llámese Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, el Foro Económico Mundial, que se realiza mucho en Davos, te dan estas aparentemente préstamos para ayudarte, pero el nivel de exigencia es tan colosal que prácticamente es una deuda eterna que los pueblos no pueden resarcir y salir adelante. Por eso que vemos ejemplos que han pasado recientemente en la década pasada, por ejemplo en la gestión de Rafael Correa, ¿verdad?, un economista graduado con honores en las mejores universidades de Estados Unidos, entendía que conoce cómo es la táctica, la estrategia del manejo de las divisas, del manejo de los fondos, por eso es que estaba renuente a recibir esa serie de ayuda y utilizaron medidas a través del talento creativo y económico de un grupo de trabajadores y lograron avanzar su nación en una década que fue de progreso para su nación como tal. Entonces, bueno, creo que queríamos acotar como tal. Gracias por estar, por existir. Suscríbanse. Un minutico ahí, camarada, porque a mí me parece que es importante decir esto, que lo que usted dijo sobre el sistema de la deuda, eso es importante. La deuda pública del mundo es aproximadamente 3 veces el Producto Interno Bruto de la economía mundial. Es decir, la economía mundial tiene un Producto Interno Bruto de 90.000 millones de dólares. Y la deuda soberana, la deuda pública, es de 3 veces, es decir, una cantidad de cerca de 270 billones de dólares. Billones, pero billones con 12 ceros, que son los billones que se utilizan en las cifras anglosajonas.
Es decir, si usted utiliza las cifras, digamos, latinas, entonces serían trillones de dólares lo que se utilizaría. Entonces ustedes se van a dar cuenta de lo que significa esa gran deuda impagable que tienen la mayoría de los países soberanos, porque no nos olvidemos que esa deuda es en dólares, es decir, la moneda de reserva, y ya sabemos quién es el que imprime el dólar en el mundo. Entonces eso era una de las acotaciones que queríamos decir con respecto a lo que se conoce como esa deuda impagable que en este momento no solo le compete a la gran mayoría de los países no desarrollados, vamos a decir, o en vías de desarrollo, y también a los países altamente desarrollados. Porque ni siquiera Estados Unidos se escapa precisamente de la deuda soberana. La deuda soberana de los Estados Unidos llega alrededor del 100% del Producto Interno Bruto. Pero claro, la gran ventaja que tienen los Estados Unidos es que ella es la que imprime los dólares. Entonces, justamente eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. Imprime los dólares, pero con esa deuda que tiene con los países, de alguna manera, si los países tienen una deuda que tienen que pagar y no la pueden pagar, entonces se pueden, esa deuda se pueden apropiar de los activos y de los patrimonios de los países e incluso de las familias y de las corporaciones privadas de cada país. Entonces, muchas gracias. Eso era lo que quería decir. Suscríbase.